Ok, entonces les comentaba que el templo de San Diego de Alcalá, vale decirlo, hay que reforzar esa parte, ¿no? Eh, Pues evidentemente fue muy modificado o en varias ocasiones, sobre todo en los primeros años. Este es de los primeros templos que se construyó durante el siglo XVII en realidad. Y bueno, hacia el siglo XVIII pues tuvo varias modificaciones el templo para que pues después terminara tomando este estilo barroco que sobre todo vemos, que vemos en la fachada. El templo, el templo sobre todo se conserva, o más bien en el templo se conserva una imagen del Cristo de Burgos. Digamos, una imagen, una figura que pues sobre todo es destacable o es para destacar porque pues perteneció o fue donada más bien por el conde de Valenciana, que pues en su momento va a ser también relevante aquí en Guanajuato porque pues una de las minas va a llevar su nombre o su apellido y bueno, va a ser uno de los máximos personajes que van a dotar de mucha riqueza a Guanajuato, ¿no? Entonces, este Cristo, pues ahí todavía se mantiene. También varios cuadros y obras de pintores mexicanos del siglo XVIII, bueno, pintores novohispanos en realidad, que que fueron mandadas a hacer estas pinturas por el mismo conde, ¿no? O sea, fue un benefactor para el mismo templo de San Diego. Enfrente, a ver, hay una particularidad, ¿no? Con respecto a, a este templo, porque pues enfrente vamos a tener una de las plazas pues más emblemáticas de Guanajuato y es el atrio o lo que vendría siendo el atrio del templo está en Honduras. Es decir, hay que bajar una escalinata por los tres lados, ¿no? Por los tres costados del templo para, para poder, digamos, quedar al nivel del piso de la misma fachada del mismo templo. Si se dan cuenta, pues por supuesto, en la fachada lo que vamos a tener es al personaje principal, que es este San Diego de Alcalá, pues que tiene una historia, una leyenda muy particular. Y aquí vamos a entender, vamos a ver, como siempre, los contrastes entre el templo, el simbolismo y la misma ciudad, que yo siempre he considerado que esto implica un mensaje por parte de la orden, de la orden de los franciscanos descalzos, por supuesto, que son los que llegan y fundan este templo. ¿De acuerdo? Los franciscanos descalzos en su momento se hicieron llamar también los dieguinos porque retomaron a San Diego de Alcalá como, como su santo, digamos, principal. Diego de Alcalá, acuérdense, fue un personaje, un fraile, Fray Diego de Alcalá, de un convento franciscano allá en España, en la comunidad de Alcalá. De hecho, si mal no recuerdo, él sí estuvo en la comunidad de Alcalá, pero que destaca por algunos milagros. Él constantemente era un fraile lego, constantemente iba a la cocina del convento para robarse pan, para robarse pues algunos vegetales y llevarlos en la noche a las afueras del convento para la gente pobre del pueblo que ya sabía que Diego les llevaba estos alimentos y entonces pues, lo esperaban constantemente allí. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que pues por supuesto, ese tipo de cuestiones implicaba atentar contra la economía misma del convento, ¿no? O sea, no es que el convento fuera millonario, bueno, en esos momentos que fuera muy rico, pero por supuesto, este, pues tenía cierta economía y tenía que subsistir y estar robando comida, pues no era tan correcto.
Entonces, el prior del convento en algunas ocasiones pues se dio cuenta que faltaba alimento, decidió una noche esperar y descubrió a Diego llevando así que robándose y llevándoselo a los pobres. Cuando se entera de esto, pues lo regaña, lo castiga, le llama la atención y le dice que si lo vuelve a ver haciendo eso, pues recibirá un castigo mucho mayor, ¿no? Diego pues deja de hacer esto por unos días y sin embargo continúa robando. En una de esas ocasiones, pues de pronto escondiendo la comida en su hábito, por supuesto, caminando hacia la puerta de salida, el prior estaba parado y pues lo encuentra y, y le recrimina, ¿no? Diego, ¿qué es lo que llevas ahí? Y Diego de Alcalá en esos momentos dice, nada, no, ahora sí que no llevo nada. A ver, muéstrame en tu hábito qué es lo que llevas. Y cuando abre su hábito, en lugar de pan y de vegetales, lo que sale son rosas, ¿no? Y en efecto, pues son rosas lo que llevo, y entonces pues es el milagro, ¿no? Para no ser regañado por la buena acción que llevaba, ¿no? De convertir el pan en rosas en este caso, que debería ser al revés, ¿verdad? Las rosas en pan para el alimento. Pero bueno, el asunto es que por eso y por otros detalles, ¿no? Pero esta es una de las anécdotas más importantes o más sobresalientes, se convierte en santo. Y entonces es el santo de los pobres, es el santo para la pobreza, ¿sí? Porque pues justamente ayudaba a los pobres. Esto se los comento porque entonces el templo dedicado a San Diego, pues evidentemente es un templo que alude a la pobreza, en una ciudad que evidentemente pues nada que ver con la pobreza, ¿no? En una ciudad que pues más bien está abogando por extraer riqueza. Entonces es contrastante, es curioso, es aquí importante. ¿Ok? Muy bien. Eh, Como parte patrimonial de Guanajuato, como parte del patrimonio de Guanajuato, acuérdense que también vamos a tener las famosas estudiantinas, ¿sí? Que pues son estas, tipo orquestas, ¿no? Juveniles y orquestas de la población, ¿no? Bueno, no de la población, perdón, de los, eh, de los estudiantes, sobre todo estudiantiles, ¿no? Por eso digo, también de ahí la palabra, ¿no? De estudiantina, y que son típicas porque pues hacen sus famosas callejoneadas en donde en las tardes, noches, van tocando música en los callejones de Guanajuato y pues van atendiendo y van enfocándose, ¿no? En cantar para los turistas y todo ello. O para los visitantes, ¿no? Por supuesto. Entonces, se reúnen la mayoría de ellas en esta plaza. Y de hecho ahí es donde inician muchas veces su espectáculo, sus conciertos, y luego ya tienen sus circuitos bien deliberados, ¿no? Ahí en Guanajuato para terminar en cierto punto. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es tradicional también aquí en Guanajuato y es parte de lo que actualmente de lo que es patrimonio cultural de la humanidad. Este, esos detalles. Perdón, el jardín creo que no les dije el nombre, es el Jardín de la Unión. El Jardín de la Unión, que pues evidentemente tiene a dos edificios importantísimos allá en su costado, el Templo de San Diego de Alcalá y el Teatro Juárez, del cual ahorita vamos a hablar, ¿de acuerdo? Simplemente pues quiero que detecten, por supuesto, que el Templo de San Diego de Alcalá, como les dije, con su fachada barroca, pues tenemos al centro a San Diego de Alcalá y a una serie de frailes franciscanos en los costados, con toda una decoración por supuesto, barroca. En el centro vamos a tener el marco de la puerta con un arco de medio punto y un marco
en forma de concha, ¿sí? Pues que purifica y que simboliza justamente la pureza, columnas estípite, que eso es lo que determina que sea barroco churrigueresco, ¿no? O lo que, bueno, yo aquí pues ya, ¿no? Siempre les hago mención, a pesar de que siempre les hablo del término barroco churrigueresco, les hago mención que ese término pues ya está descontextualizado o más bien desactualizado, ya normalmente no se utiliza, más bien sería barroco estípite. Constantemente se los comento, ¿no? O les hago mención del churrigueresco, pues porque al final de cuentas lo van a encontrar, lo van a escuchar e incluso en las cédulas de las cédulas turísticas de aquellos edificios, pues van a encontrar que es una fachada de barroco churrigueresco y más bien yo les aclaro que pues ya sería lo correcto decir barroco estípite. ¿Vale? Vean ahí la fachada más de cerca. Aquí, sobre todo, podemos dimensionar con estos personajes que están parados en la portada, pues la altura de la iglesia, porque, vale decir, cuando la vemos así, no se ve tan alta, pues así por supuesto también, pues se ve, ahora sí que con dimensiones normales, pero en esta foto, sobre todo, dimensionen el arco. El arco prácticamente es de 6 metros aproximadamente de altura. Cosa curiosa porque por la estrechez de la portada, de la estrechez de la puerta, el arco normalmente sería más corto, cortaría incluso aquí, a esta parte. Lo que pasa es que aquí pues están dándole, ahora sí que es delgado el templo, pero es alto este templo. Y eso pues también es para resaltar un poco. ¿Sale? En el interior es un templo sobrio, es un templo ya ahora con una portada, una fachada, no, perdón, un altar es lo que tenemos, ¿no? De estilo neoclásico, con su frontón al frente, su nicho, en donde aparece el mismo santo principal. Perdón, creo que en este caso ya aparece Cristo y en la parte de arriba es donde aparecería el santo con las columnas muy al estilo neoclasicista, ¿sí? Y lo mismo los altares laterales, ¿no? Es un templo de cruz latina, ¿sí? Tenemos la nave central y el crucero a los costados, muy típico del siglo XVII, sobre todo el tipo de templo. Ya la decoración, por supuesto, ya es del siglo XIX, con estas tantas modificaciones que, insisto, se le daban al templo. ¿Sale? Ahora, otro, otro edificio que seguro muchos han visto, que seguro muchos conocen, sería el edificio de la Universidad de Guanajuato. No sé, aquí vamos bueno, lo dejo un poco al criterio de ustedes. No sé si esto destaca mucho más por la estructura del edificio, que es única prácticamente, o por ser la misma Universidad de Guanajuato, que es una de las universidades más antiguas de México. La historia del edificio, por supuesto, pues se remonta a 1732, cuando en la parte, digamos, baja, se creó con el nombre de Hospicio de la Santísima Trinidad. Es decir, pues aquí era una iglesia, por supuesto, era un hospicio, era una especie de, de espacio, ¿no? Para proteger sobre todo pues, a cierta parte de cierto sector de la población, ¿no? Y que bueno, evidentemente pues ha ido cambiando de manos hasta llegar a ser la Universidad de Guanajuato. En realidad, por ejemplo, en 1827, aquí, cuando fue el primer gobierno constitucional,
el hospicio cambia de nombre como tal y se convierte en el Colegio de la Inmaculada Concepción. Es decir, sigue siendo un colegio, pero ahora, más bien, sigue siendo un espacio religioso, pero ahora ya es un colegio, ¿sí? Que en realidad, pues aquí ya prácticamente cae bajo la administración del Estado, y ya no tanto de la iglesia. Y ahí es donde cambia radicalmente o cambia drásticamente su devenir, ¿sí? Aquí estuvieron las facultades de Derecho, de Pintura, de Escultura y de Arquitectura. Y en 1867 cambia el nombre para llamarse Colegio del Estado. Acuérdense que en 1867 Benito Juárez lleva a cabo la restauración de la República. Resulta que es curioso porque el estado de Guanajuato, bueno, a ver, me voy a ir un poquito para atrás. Cuando viene el pleito, cuando vienen las leyes de reforma en 1859, cuando vienen las leyes de reforma y la guerra de reforma, los dos primeros estados, perdón, para que se entienda esto, la guerra de reforma, por los que no conozcan o por los que no se acuerden, es una guerra entre liberales y conservadores. Los liberales, el bando liberal, pues de alguna forma está en contra de que la iglesia se siga apropiando de mucho, pues de la riqueza del país. Y entonces prácticamente, vamos a ponerlo así, las leyes de reforma van en contra de la iglesia, ¿no? En contra de las propiedades, de los fueros, bueno, de muchas cosas, ¿no? De la misma educación por parte de la iglesia y todo ello. Y bueno, los conservadores, por supuesto, pues peleaban a favor de esto. O sea, es decir, que no entraran en vigor las leyes de reforma y entonces ahí fue justamente la guerra. Los dos primeros estados que se unen cuando vienen las leyes de reforma, la guerra de reforma, y que se unen a favor de la Constitución del 57 y de las leyes de reforma, y en ese sentido del ejército, vamos a ponerlo así, del gobierno juarista, los dos primeros son Nuevo León y Guanajuato. Y aquí pues viene lo irónico, ¿no? Actualmente son los estados más conservadores, Nuevo León y Guanajuato. Son los estados que no quieren cambiar, que les duele el cambio, que quieren seguir con privilegios, que son conservadores en cuestión moral, en cuestión política, en cuestión educativa, incluso en la actualidad. Pero en su momento, fíjense, lo irónico es, ellos participaron y se unieron luego, inmediatamente se pronunciaron a favor del bando liberal. Bueno, esto se los comento porque en el 67, años después, o sea, después de la guerra de reforma viene la invasión la invasión francesa, con Maximiliano de Habsburgo, luego ya viene también la parte de la restauración de la República juarista, y entonces Juárez transforma todas las escuelas. Anteriormente eran colegios, ¿no? Colegios de minería, colegio de ingeniería, perdón, colegio de artes, colegio de arquitectura, colegio de leyes y así. Maximiliano los convierte en colegios imperiales, simplemente es de nombre, y Benito Juárez los transforma en escuelas nacionales. Y entonces aquí es curioso porque, bueno, no se transforma en una escuela nacional, pero sí en un colegio del Estado. En ese periodo en el que viene la fundación de las escuelas nacionales, sobre todo en el centro del país, ¿de acuerdo? Y es importante porque, bueno, pues acá en Guanajuato también había un colegio importante. En 1945, pues el colegio ya, ahora sí cambia su nombre a Universidad de Guanajuato. ¿De acuerdo? Que en el 94 adquiere la autonomía, quedando libre de la legislatura del gobierno de Guanajuato mismo. Fíjense en una vista aérea, con una vista desde las alturas, vean lo impresionante de las escaleras, cuánta gente cabe ahí en las escaleras para llegar al edificio principal, que en su momento pues fue la iglesia, ¿no? De hecho, tiene una fachada de iglesia propiamente y que, bueno, ya adentro pues ya hay salones de clase y todo ese espacio y todo ello, igual que en este otro gran edificio. O sea,
a lo mejor en esta parte pues se ve que es un edificio no tan grande, que no caben muchos, pero aquí ya nos damos cuenta que caben bastantes estudiantes dentro de esta universidad. ¿De acuerdo? Hay una película muy buena, muy bonita, la verdad, yo se las recomiendo. De hecho, en algún momento se las voy a poner si es que llegamos a ir a Guanajuato nuevamente y como parte del curso. La película se llama El Estudiante y justamente habla de un señor, ¿no? De un señor de la tercera edad que regresa a la universidad y que decide estudiar, decide ingresar a la Universidad de Guanajuato y bueno, ya no les platico más. Véanla si pueden conseguirla y si no, pues luego ya la, la veremos juntos en algún recorrido que hagamos, ¿de acuerdo? Esta fachada, no tengo noticia, la verdad, yo no tengo mayor noticia, pero ahora, de hecho, yo ya conocía a partir a partir de fotos, ¿no? Y de textos, porque pues, es una ciudad medieval, pero ahora que anduve allá en Europa, fui justamente a la ciudad de Girona, quise ir, de hecho no es tan famosa, pero está muy cercana a Barcelona, Girona, y tiene una iglesia, de hecho la basílica de Girona tiene una estructura muy similar a esto, una escalinata alta, alta, alta y una fachada de estilo neoclásico que sobresale desde todos ahora sí que desde todo el pueblo, ¿no? Como tal. No tengo noticia, pero me da la sensación de que esta iglesia, perdón, de que este edificio de la Universidad de Guanajuato tuvo su base digamos, tomó como base aquella catedral de Girona, perdón, Basílica de Girona. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo para que visiten una y otra. Y entonces comparen evidentemente, que eso es lo importante, las comparaciones. Muy bien, bueno, ahí les presento fotos, sobre todo pues, de la fachada, que es lo más famoso de esta universidad, de este edificio. En sí, lo que es patrimonio de la humanidad no es la universidad como tal, sino el edificio de la Universidad de Guanajuato. ¿Sale? Creo que esta debí de habérselas puesto antes, pero bueno, nada más para que lo vean, el Jardín de la Unión, el Jardín Unión, que estaba enfrente de, la, de la iglesia de San Diego de Alcalá y del Teatro Juárez, que ahorita vamos a ver. Pero bueno, el jardín pues es famosito, tiene su fuente, perdón, su kiosco de estilo porfiriano, de estilo Art Nouveau, y que sobre todo, bueno, a los alrededores pues vamos a tener una serie de restaurantes, donde por supuesto todas las tardes y noches mariachis y tunas se reúnen amenizando el ambiente. Claro, esto de amenizar es un decir, porque cuando todo el mundo está tocando, pues ya ni sabe uno si escuchar a la estudiantina que tiene enfrente o al mariachi que tiene a un costado, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas es muy agradable también el paseo y la visita aquí en Guanajuato por esa razón, justamente. Este, Durante la época virreinal, este jardín se llamó Plaza de San Diego, incluso. Pero bueno, pues al final eh, cambian el nombre, pues evidentemente por cambiarle todo toda la parte simbólica al espacio. Ven, no es un jardín muy grande, aquí es la vista desde la parte de atrás del templo de San Diego, es un jardín pequeño, incluso pues no es una plaza cuadrada como nosotros pensaríamos, ¿no? Como entenderíamos que son normalmente las plazas principales, aquí es prácticamente triangular, siguiendo la forma de la calle, ¿no? La continuación del callejón, y eso es lo característico también de este espacio. Aquí diré yo, por supuesto, sí se ve agradable, se ve bonito todos estos árboles, este,
muy tupidos, ¿no? De ramas, no me acuerdo cómo se llaman estos árboles, pero sí se ven bonitos. Pero si uno pasa por la parte de abajo, la verdad es que quitan mucha vista, quitan mucha luz. Entonces, bueno, yo pondría otros árboles mucho más altos y que permitan mayor visibilidad a los costados. Pero pues bueno, aquí pues así se ha decidido. Otro edificio importante de Guanajuato pues será la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, que se comenzó a edificar en 1671 y que se concluyó 25 años después. Es la iglesia principal actualmente de Guanajuato. No sé, creo que sí es la iglesia más grande, me refiero, creo que sí está, creo que sí es de la más grande de esta ciudad, pero al menos sí es la principal. ¿Sí? Es una basílica, por supuesto, porque pues es un santuario prácticamente en donde está Nuestra Señora de Guanajuato, que, bueno, fue elevada a esta categoría hasta 1957. O sea, antes de 1957 era una iglesia como tal, una colegiata. Y en 1957 se convierte o adquiere el título de Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, que además tiene un estilo barroco, un barroco sobrio, por supuesto. Si ven la fachada, pues no está toda decorada con esculturas, ¿no? Y todo ello, sino es, es barroco sobrio y que bueno, tiene una estructura basilical, de hecho, y bueno, aquí hay que aclarar, no es que tenga una estructura basilical por ser basílica, sino más bien por el estilo arquitectónico. Tiene tres naves, perdón, no son cinco, tiene tres naves al centro, con una crucería. Por dentro, por supuesto, pues ya es un estilo mucho más neoclásico combinado con este estilo rococó, ¿no? Apastelado un poco, pero bueno, que ahí se mantiene. En su interior guarda a la Virgen, justamente, para que se convirtió en la patrona y la reina de la ciudad, la Virgen de Guanajuato, y que, bueno, esta imagen fue donada por el rey Carlos I y por su hijo después Felipe II al pueblo de Guanajuato, como forma de reconocimiento a su prosperidad minera el 8 de agosto de 1557. La imagen es de madera, la Virgen y que está cargando al niño, justamente, y tiene ahí una peana, ¿no? A manera de base de plata repujada. O sea, es una imagen muy agradable. Creo que no les tengo foto de eso. A ver ahorita si aparece. Ah, sí, creo que ahorita tendremos ahí. Pero fíjense, o sea, al final de cuentas, el Jardín Unión, vale decir, si uno continúa por este callejón y estaría en la parte de allá atrás, ¿sí? Como a cuadra y media en la parte de atrás, donde está la otra iglesia de San Diego, el teatro y el Jardín Unión, que sería el jardín principal. Pero al final, la basílica como tal genera un elemento, genera un espacio, digamos, principal, valga la redundancia, en donde tenemos unos restaurantitos aquí en la parte de enfrente y bueno, es un paisaje único que implica la misma basílica, que si se dan cuenta, pues también en su estructura vamos a tener modificaciones, ¿no? Una estructura renacentista con una decoración en la fachada y en su estilo barroco, la torre piramidal, ¿no? De torre que se va adelgazando también de estilo barroco, ¿no? Octagonal, con un remate octagonal, con las columnas, o del lado derecho una especie de base para torre que no quedó que no se concluyó, que está tapeada también pues con el reloj, ¿no? O más bien para el reloj, y pues un pequeño campanario barroco también chiquitito, ¿no? Para pues darle esta importancia a la misma basílica. Vean, aquí tenemos justamente tenemos la imagen de la Virgen o el altar principal con la imagen de la Virgen.
Caray, no hay. Pero me estoy buscando cómo hacerle zoom a esto, pero no. No, hoy no, ahorita no tengo forma de hacerle zoom. Sin embargo, bueno, ahí, insisto, aquí estaría toda esa imagen con su peanza de plata, que le da soporte a la imagen y que está enmarcada en todo el estilo neoclásico. O sea, yo les dije que era de estilo barroco, pues sí, la fachada, la parte exterior, la parte interior que ha tenido modificaciones, pues ya tiene todo este estilo neoclásico, incluso de estilo rococó, ¿no? Un poquito apastelado, justamente. Vean ahí a lo lejos de la basílica, en la mañanita, o así que, o muy temprano, pues se puede tener esta foto, ¿no? Con la calle vacía y con la vista al fondo, ¿no? Y la luna en la parte trasera, la parte de atrás, justamente. Volviendo al Jardín Unión, perdón por idas y vueltas, pero el chiste es que nos cansemos un poquito con las idas y vueltas. Volviendo al Jardín Unión, pues vamos a tener el famoso Teatro Juárez, que yo creo que es uno de los teatros más famosos de México, junto con el Teatro Degollado, con Bellas Artes, por supuesto, ¿no? El Teatro de la República en Querétaro, pues yo creo que serían de los más famosos, sobre todo por la decoración. El Teatro Juárez se localiza, por supuesto, en el centro y fue inaugurado el 27 de octubre de 1903 por el presidente de la República, que en ese momento era el general Porfirio Díaz, y que vale decir que fue inaugurado con una representación de la ópera Aída, que pues en realidad pues, todo un éxito, ¿no? Lleno total. Recordemos pues, que en esos momentos cine no es que no hubiera, sino más bien pues era nada más para la clase muy, muy, muy alta y al final de cuentas pues era una proyección de algún videíto, ¿no? Y pues prácticamente todavía no se ponía de moda el cine y entonces los atractivos culturales eran el teatro. Y en ese sentido, pues la construcción de este teatro deja precedente. El inicio de la construcción se da desde finales del siglo XIX, tardan un poco, por supuesto, pues es una estructura grande, amplia. Ya Guanajuato ya no era tan próspero como lo fue mucho tiempo atrás y sin embargo todavía le alcanzó a la población o bueno, a la ciudad para poder pagar esta estructura. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, la fachada está soportada por 12 columnas de cantera verde. A lo mejor aquí por la luz no se alcanza a ver la tonalidad, tampoco es verde intenso, pero sí es una cantera verde que, pues bueno, son estriadas y están rematadas por un capitel de bronce, aquí hay que decir, ya le implementan una estructura de estilo Art Nouveau, perdón, muy, muy similar al edificio del Munal aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Y bueno, en la parte más alta, este, eh, vamos a tener, vamos a tener las 9 musas de las artes, ¿no? Eh, que igual pues, son esculturas impresionantes de gran altura, con mucha, digamos, movilidad en todo eso. Fíjense, aquí la fachada, ¿no? Teatro Juárez, que por supuesto, como lo vimos con Puebla, el teatro por fuera es de una estructura cuadrada, una estructura rectangular, no necesariamente cuadrada, ¿no? Pero de 4 lados, vamos a ponerlo así, con las musas en la parte de arriba, de las musas de estas disciplinas, de las bellas artes, de las nobles artes. Ustedes me dirán, bueno, ahí solo hay 7, claro, a los costados hay otras 2. ¿De acuerdo? Y ahí están las 9 musas.
por supuesto que aquí también les diré, cada que vayan a Guanajuato, podrán ver un aspecto diferente de del mismo teatro y de las mismas iglesias. ¿De acuerdo? En este caso, pues les presento varias fotos en donde vean, ¿no? Muy distintos. Porque también es muy clásico que en las noches utilicen la escalinata como gradería para escuchar a las distintas estudiantinas y a los distintos conjuntos, porque enfrente, acuérdense que les había comentado, pues que tocan los mariachis y las estudiantinas. Vean el interior del teatro. Bueno, esta foto está un poquito borrosa, pero un poco nos permite ver. No es un teatro muy grande, sin embargo, tiene dimensiones importantes, este, como los teatros isabelinos, ¿no? Que les comentaba, con las graderías a los costados, más bien los balcones a los costados, pues que siempre son los más cómodos y los que se supone que mejor vista tienen, y la parte de las gradas al centro, ¿sale? Miren esta otra. Les comento nuevamente, se está terminando el tiempo de la reunión y ahorita les mando otra vez la- los datos para que se vuelvan a unir a la nueva llamada. Los dejo aquí con esta foto que me encontré en internet, muy agradable, muy bonita la foto, ¿no? Del mismo teatro.